Muy buenos días, Dios le bendiga. Bienvenidos a su programa Palabra Viva y Eficaz. El tema de hoy es: la oración eficaz del justo tiene poder. Y cuando hablamos de la oración eficaz, es una oración que produce resultados, porque lleva inmersa en sí mismo o en sí misma instrucciones. Y quien puede hacer este tipo de oración es el justo. Cuando la Biblia habla del justo, está hablando de una persona que ha sido justificada o declarada inocente por Dios. Y para que alguien sea declarado o declarada inocente, tiene que haber recibido a Jesús como Señor y Salvador. Es decir, la sangre de Cristo ha tenido que limpiarle sus pecados. Ha tenido que pasar de las tinieblas a su luz admirable. Tiene que haber nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque de esta forma va a estar en común acuerdo con Dios, porque va a tener el Espíritu Santo quien le va a ayudar a orar. La Biblia dice en Romanos que ciertamente nosotros no sabemos orar, pero el Espíritu mismo nos ayuda en todas nuestras debilidades. Ese tipo de debilidad es la debilidad de no saber orar. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Cuando ve la actitud nuestra de oración, va a dirigirse al Padre, va a mirar el corazón de Dios. Y el Espíritu de Dios va a traer el deseo de Dios a nuestro corazón, y de esa forma vamos a orar de manera específica y de manera efectiva. Y como lo dije al principio, la oración eficaz tiene una o varias instrucciones. Vamos a mirar a través de la palabra lo que nos dice ella acerca de varios ejemplos de oraciones efectivas. El primer ejemplo es cuando hay aflicción. En el libro de Santiago, capítulo 5, el verso 13, dice: ¿Está alguno entre vosotros afligidos? Haga oración. Y cuando alguien está afligido es porque está atravesando adversidades. Aún tenemos que considerar el significado de la palabra oración. Muchos dicen que orar es hablar con Dios. Pero cuando miramos en el sentido mucho más amplio, hacer oración es desear dirigirse a Dios para hablar con Él. Tiene que haber un deseo en el corazón. La oración no puede ser obligada, debe nacer del corazón. Y una vez esta persona ha hecho la oración, se ha ido la aflicción. Seguidamente dice el mismo texto: ¿está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Qué quiere decir? Que una vez la persona cambie de ese estado de ánimo, de aflicción, va a estar alegre y enseguida va a reforzar con alabanzas. Quiere decir que nuestro espíritu se va a enriquecer y nuestra alma se va a equilibrar en sus emociones. El segundo ejemplo es cuando alguien está enfermo en la iglesia. El verso 14 y el verso 15 nos está diciendo: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La palabra nos enseña que cuando alguien está enfermo tienen que llamar a los ancianos, pero dice, esta persona que está enferma, dice, está enfermo entre vosotros. Quiere decir que es un cristiano, quiere decir que es una persona que está entre nosotros, que puede que esté comenzando, tenga varios años de estar como cristiano en una iglesia. Y quienes van a orar por él tienen que ser los ancianos de la iglesia. Estas personas, cuando llamamos ancianos, no son los de mayor edad, son personas administradoras en la iglesia, que han sido reconocidas por el pastor y por la congregación como personas llenas de sabiduría. El segundo paso que debe seguir, la segunda instrucción, es que esos ancianos van a orar por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Nosotros utilizamos el aceite en las congregaciones para consagrar, pero ahora nos está diciendo la oración que debemos utilizarlo para orar por el enfermo. El verso 15 va a mostrar el resultado. Dice que la oración de fe
salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Quiere decir que ahí está la efectividad de la oración. La persona va a ser sana, Dios lo va a levantar. Pero si le vino la enfermedad por pecado, dice la Escritura, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Allí es efectiva la oración. El tercer ejemplo de oración efectiva es cuando hay ofensas entre los hermanos. El verso 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Este tipo de situación se presenta cuando hay diferencias entre hermanos. Dice que ellos deben confesar las ofensas unos a otros. Este tipo de confesión es simplemente declarar lo que el uno le hizo al otro. Este tipo de oración va a ser efectiva cuando los hermanos han llegado a común acuerdo y han restablecido la comunión entre ellos. Deben confesarse las ofensas unos a otros. Después deben orar los unos por los otros. Esto va a producir dos cosas: perdón entre los hermanos, se va a quitar la carga y van a ser sanados en el corazón. Por eso dice la Escritura: la oración eficaz del justo puede mucho, porque está dando un resultado. Y el cuarto tipo de oración es cuando Dios nos ordena orar por cosas específicas. Y la Biblia nos está diciendo en el verso 17 y el verso 18 cómo podemos hacerlo. Nos trae un ejemplo. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías no oró por su cuenta. Elías no se dejó llevar por emociones o por las circunstancias. Simplemente recibió de Dios una instrucción, y esa instrucción era que los cielos se cerraran. Cuando pasaron 3 años, dice la palabra, dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Quiere decir que aparte de que nosotros vamos delante de Dios en oración, llevando peticiones, Dios puede dar instrucciones específicas para que nosotros oremos y de esta manera se cumpla la voluntad de Dios en la tierra. Damos gloria a Dios, esperamos que estas instrucciones, estas escrituras le enriquezcan su oración cada mañana o en el momento en que usted lo tiene determinado a hacer. Que Dios me les bendiga mucho y Dios les guarde.